Anoche estudiábamos acerca del poder de una iglesia victoriosa a través de la oración. El poder de una iglesia que ora. Vimos anoche modelos de oración en el libro de Daniel. ¿Recuerdan esto? El primer modelo, ¿cuál era? Oración grupal, Daniel 2. El segundo modelo, oración constante. Daniel tenía una rutina de oración constantemente. Tercer modelo, perseverante. Daniel duró orando entre el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Cuántos años? 15 años orando por un problema, y 15 años después Dios le solucionó el problema, le dio respuesta a su oración. Aprendimos anoche que estos modelos de oración tienen que ser practicados por cada uno de nosotros. Durante esta jornada hemos venido a aprender a ser victoriosos en Jesús. ¿A ser cómo? Victoriosos en Jesús. Y anoche aprendimos ese ingrediente principal. Aprendimos anoche que la esencia de la vida del cristiano tiene que radicar en la oración. La oración tiene que ser su programa. Aprendimos anoche que la oración no puede ser parte del programa de un cristiano. Tiene que ser su programa principal. Y así aprender a vivir una vida constante de oración, y así va a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar acerca del poder de una iglesia que alaba. El poder de una iglesia que alaba. En Israel la alabanza jugaba un rol muy importante. En el santuario se escogió la tribu de Leví para que ministrara allí en el sacerdocio, pero dentro de la tribu de Leví también se escogió un grupo especial. Se escogieron allí los hijos de Coat y otros para que estuvieran allí dirigiendo parte de lo que tenía que ver con el área musical del templo o del santuario. Para ellos la adoración, la alabanza jugaba un rol muy importante a la hora de mantener ese contacto con Dios. Ellos entendían que cuando cantaban estaban orando. Por eso ustedes notan cómo David escribe muchos salmos. Esos salmos, oraciones, alabanzas. Porque David entendía que cuando yo hacía eso, cuando yo alababa, cuando yo cantaba, entonces me acercaba más a Dios. Abría más mi corazón a Dios. Me sentía más cerca de Dios. Me olvidaba de los problemas existentes y me concentraba en aquel que soluciona el problema. Ese es el rol que juega la alabanza. La alabanza me ayuda a mí a olvidarme de todo lo que me rodea y a conectarme con el Dios que alabo. Ese es el propósito. De hecho, usted nota que es difícil para usted cantar y al mismo tiempo, mientras canta, usted no puede pensar en un problema. Haga la prueba. Póngase a cantar un himno y concéntrese en su himno y te darás cuenta que no puede estar pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque va a estropear el himno, se te va a olvidar. El que está alabando necesita estar concentrado en eso. Y cuando yo me concentro en alabar a Dios, entonces tengo victoria en Cristo Jesús. El diablo sabe que hay poder en la alabanza. El diablo sabe que los hermanos que se mantienen alabando son hermanos diferentes. El diablo sabe que la iglesia que se mantiene alabando es una iglesia diferente. Y hoy día el diablo le está robando la alabanza a la iglesia. Tristemente. Hay hermanos que vienen a la iglesia y no cantan. Y usted ve a los directores de canto aquí, a veces ellos solo como si fuera una parte especial. Y más triste aún cuando, hermanos, canten. Ni siquiera eso se le debe decir a la gente. Usted no puede obligar al otro que alabe. La alabanza tiene que nacer de un corazón que quiere ser victorioso en Cristo.
Usted cuando entra a la iglesia tiene que entrar por ahí a sabiendas que yo vine a encontrarme con Dios y yo vine a adorar a Dios a través de la alabanza y a través del estudio de su palabra. Cuando usted aprenda a hacer eso, usted notará que te dará gozo venir a la iglesia. Tu cara será diferente. A veces somos hasta tan hipócritas cantando. Usted dirá, pastor, ¿y cómo usted no está diciendo eso? Sí, eso pasa en todos lados. Yo veo hermanos cantando el himno, en el himnario antiguo era el 458, en el nuevo no sé cuál es. Ese himno te dice, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Y usted ve los hermanos, yo tengo gozo, gozo en mi corazón, con una cara seria. ¿Qué gozo usted tiene? Y usted está cantando con su boca una cosa y con su cara está diciendo otra cosa. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Y eso, así no se alaba. Se alaba a Dios con gozo. Cuando usted aprenda a alabar a Dios con gozo, va a ver los milagros que Dios hace a través de la alabanza. Amén. Y vamos a ver esta noche a través del estudio de la Biblia el poder que tiene un hermano, que tiene una iglesia cuando alaba a Dios. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Hechos capítulo 16, versículos 16 en adelante. Quien narra acá es el autor de este libro de Hechos, es Lucas. Y Lucas dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía, ¿qué cosa? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y la muchacha al hacer esto, lo que está tratando de crear confusión, y la gente pudo haber relacionado allí a Pablo y a Sila con esta muchacha. Y el versículo 18 dice que esto lo hacía por muchos días, mas esto desagradaba a Pablo. Y este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, tomaron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades. Y luego los presentaron a los magistrados diciendo, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Versículo 22, se reunió todo el pueblo contra ellos y los magistrados le rompieron las ropas, le ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron ¿dónde? En la cárcel, y mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió ¿dónde? En el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí encontramos, vamos a hacer una pequeña pausa acá. Pablo y Sila, discípulos, seguidores de Cristo, fervorosos, hombres victoriosos, un día iban a su programa de oración y mientras hacían esto, les salió el mismo demonio. Una muchacha con espíritu de adivinación. Y trató de distraerlo. Pablo le habla al demonio, libera a aquella pobre muchacha. Y la gente del pueblo, mire cómo le paga a Pablo y a Sila. Lo golpean, los hieren, lo meten en la cárcel. Y no obstante eso,
lo meten en el calabozo del más adentro. En las cárceles romanas, por lo regular, las cárceles tenían dos espacios. Tenían un espacio normal, una pequeña sala, donde ahí pues tenían a los presos comunes, pero tenían un calabozo, o sea, una pequeña sala, más pequeña que la anterior, que entraba poca ventilación. Allí habían cepos y allí metían a los presos que requerían mayor seguridad. Allí metían a los criminales, allí metían a la gente malvada, allí metían a la gente mala. Y de ese pequeño cuarto, todo el que se metía ahí, lo único que podía salir de ese cuarto era maldición. Los presos maldecían por el frío, maldecían por los cepos en los pies, maldecían por el ambiente, maldecían por todo, se quejaban por todo. De ese pequeño cuarto salía todo eso, quejas, maldiciones y demás. Y aquí vemos ahora dos discípulos que lo entran a este pequeño cuarto sin hacer nada malo y tenían todo motivo, toda razón para quejarse. Podían decir: Señor, pero si estábamos predicando, ¿por qué nos hicieron esto? Señor, no merecemos esto. Señor, le hicimos un bien a esta muchacha, ¿por qué nos metieron aquí? ¿Y dónde está mi Dios? Señor, ¿por qué tú no nos oyes? ¿Por qué nos pagas así? ¿Tenían motivo para quejarse, sí o no? Sí. ¿Saben? A veces en la vida, nosotros como seres humanos somos demasiado quejosos. Y a veces como adventistas del séptimo día, nos quejamos a veces por todo. Y vivimos quejándonos en todos los ambientes. Ambientes personales, ambiente eclesiástico. Y llega un momento que nos quejamos tanto de la situación adversa que vemos, que nosotros mismos nos convertimos en un problema de tanto quejarnos. Yo sé que quizás tú estás pasando alguna situación o has pasado alguna situación que te ha llevado a quejarte con tus razones, pero por la situación que tú hayas pasado, estos hombres estaban en peor situación que usted. ¿Y qué salía del cuarto ahora cuando meten a aquellos hombres? El versículo siguiente dice, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire cómo estos hombres en un momento de dificultad, en un momento donde tenían motivos para quejarse, en vez de quejarse, alaban. Aquí el mensaje que la palabra de Dios te está enseñando en esta noche es que no importa el momento que tú estés viviendo, no importa si tienes cepos en los pies, no importa si está metido en el calabozo el más adentro, Dios espera de ti que aún en el calabozo usted aprenda a cantar himnos y alabar a Dios. Usted dirá: pastor, pero ¿cómo se puede cantar cuando se está en esas situaciones? Pastor, ¿y cómo canto cuando pierdo el trabajo? Pastor, ¿y cómo canto cuando mi familia se está destruyendo? Pastor, ¿y cómo canto cuando mi esposa un día me dijo: ya no te quiero, y se quiere ir para la casa de su papá? ¿Cómo yo canto? El día que tú tengas esa capacidad, entonces ser un cristiano victorioso. Alabar en momentos de dificultad. Porque cuando alabamos a Dios en momentos así, Dios hace el milagro que tu vida necesita. Y eso lo vemos en el versículo siguiente. Miren lo que pasa. Versículo siguiente, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron y ellos quedaron prácticamente libres. Cuando yo leía esto, yo decía: pero aquí pasó algo raro. Porque esta gente
de pronto comienzan a cantar y así como de la nada pasa un terremoto. La hermana White, en el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 175, me aclaró un poquito lo que ocurrió allí. Mire lo que ella dice. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que sufrían por amor a Cristo. Y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso, la tierra tembló. ¿Qué es lo que está ilustrando la sierva de Dios? Está diciendo, los hombres en un momento de dificultad, en un momento de angustia, en un momento donde no aguantaban la situación que estaban viviendo, comienzan a alabar a Dios, comienzan a cantar en medio de sus penas, comienzan a cantar en medio de su situación. Y mientras ellos están cantando, el Dios de esos hombres que lo está mirando le dice a los ángeles, vayan a la tierra, vayan allá al calabozo y acompañen a esos siervos que están allí. Y cuando los ángeles bajan entonces a acompañar a aquellos hombres que están cantando, la tierra no resistió la presencia de los ángeles y la tierra tembló. Y allí vino la libertad. ¿Qué Dios te está diciendo, iglesia? ¿Cuántas veces no has estado tú llorando y quejándote por todo? ¿Cuántas veces no le ha dicho a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y tu corazón lo ha llenado de tanta queja que no ha visto las bendiciones que Dios quiere darte a ti. No sonríes, no es porque no te lo propones, es que no te sale. Porque en el momento que quisieras sonreír, tienes en la cabeza un problema. Y Dios te está diciendo acá que aún en medio del problema, Dios puede darte la capacidad para que usted alabe y glorifique el nombre de Dios. Y lo haga con gozo. Escuché una de las historias más impresionantes que he escuchado. Conocí al hermano Marino Borges. Marino Borges fue padre de mi mejor amigo Junior Borges. Marino un día me contó, por lo regular, cuando voy a mi pueblo, trato de visitarlo. Marino me dijo, un día me propuse hacer un programa de oración, yo solo yendo a la iglesia, era uno de los diáconos de la iglesia. Y un día mientras iba a ese programa de oración, yo me levantaba tempranito y tenía tiempo yo yendo al programa. Me encontré con el enemigo en el camino. Y me dijo, y escuché esa voz que dijo, Marino, te voy a matar a tus hijos varones. Y Marino me decía, el diablo quiso desanimarme. Yo seguí yendo al programa de oración. Y seguí orando. Y yo iba solo a la iglesia a orar. Solo, de madrugada, solo. Mi programa de oración. Y seguí en eso, seguí en eso. Más adelante, recibo la noticia de mi amigo Junior, que me dice que tiene que ir a nuestro pueblo porque le mataron a su hermano mayor, Franklin, hijo de Marino. Franklin había crecido en la iglesia, se había apartado de la iglesia, un problema en la zona este, en la Romana, misteriosamente lo mataron. Qué golpe para aquel hombre, para Marino. Pero eso no lo desanimó. Siguió alabando a Dios y siguió orando. Alabar a Dios y orando. Era un hombre que le gustaba mucho cantar. Usted lo ve en la calle a veces cantando solo. Y siguió alabando a Dios. Al año siguiente, yo recibo una llamada, viernes en la noche, y me dicen que
mi mejor amigo Junior, hijo de Marino, iba a una iglesia a terminar un programa como este, una semana de oración. Iba solo en un motor ahí desde Sonador hacia la comunidad, una comunidad cerca, y cuando él iba hacia ese lugar se encontró con otro motor que venía sin luz, chocaron de frente y mi amigo murió en el acto, preparado para predicar su último sermón ese viernes en la noche. Cuando me llamaron a mí, yo cuestioné al Señor por mucho tiempo. Yo le decía, Señor, pero tanta gente mala que no le pasa nada. Mire, ese muchacho que lo chocó venía sin luz, él no era de la iglesia y él no murió. Murió este siervo tuyo que se preparó mentalmente, preparó un sermón, tenía el sermón en la cabeza, estaba casi llegando a la iglesia. Cuando viene y le pasa esto, ¿qué pasó aquí, Señor? Y uno humanamente llega un momento que comienza a quejarse con motivos. Me quejé con el Señor por mucho tiempo, hasta que escuché qué hizo Marino, su padre. En el mismo momento que me dieron la noticia, viernes en la noche, se la dieron a Marino. Marino llamó a su pastor, Elías Sarmiento, era pastor en ese momento, allá en Atomayor. Dijo, pastor, me llamaron de Bonao, tenemos que ir a Bonao. Y vino con el pastor Sarmiento 3 horas de camino desde mi pueblo, Atomayor de Rey, hacia Sonador a recoger el cuerpo de su hijo, su segundo hijo que muere. Y me dijeron, esas 3 horas de viaje desde Atomayor hacia Sonador, Bonao, Marino no lloró ni una sola vez. Se mantuvo todo el trayecto cantando himnos. Cantando himnos. Y yo me puse a pensar, ¿y cómo puede este padre, con el corazón destruido, su fe puesta a prueba, cantar en un momento así? ¿Cómo puede hacerlo? Y le pedí perdón a Dios. Yo no soy su padre, me quejaba. Y este era su papá. Mira cómo alababa a Dios en momentos de la dificultad y en momentos de la prueba. Eso lo hacen los cristianos victoriosos. Y es lo que Dios quiere que usted como iglesia haga, que alabe en medio de las pruebas. Mientras otros se quejan, ¿qué gana usted con quejarse? Empeorar la situación. Mientras otros se quejan allá afuera, usted alabe. Mientras otros critican, usted alabe. Mientras otros están preocupados por los problemas, usted alabe. Y usted verá el milagro de Dios obrando a favor de tu vida y a favor de tu iglesia. La hermana María, fui pastor de ella, tenía un nieto de 6 años. Nos pidieron ayuda en la iglesia para ver si el niño podíamos conseguir donaciones para operarlo del corazón. Tenía un problema en el corazón. El niño iba con mucho entusiasmo a la iglesia. Se recolectó parte del dinero, pero no fue lo suficiente para la operación. Y un día el niño postrado allí en cama, la hermana María se le acerca y lo mira, me cuenta ella, y le da tanta tristeza, se llenó de tanta impotencia, un niño allí lleno de futuro y su futuro ya manchado por esta enfermedad y ella no poder resolver eso, que allí arrodillada en la cama de él comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y en un momento de eso, mientras estaba llorando, el niño la agarró por las manos y le dijo, mamá, no llores. ¿Por qué lloras, mamá? No llores. Yo sé que me voy a morir, pero nos veremos cuando Cristo venga en el reino de los cielos.
como aquel niño y más tarde murió. Aquel niño tenía más problemas que usted, más problemas que yo. Pero tenía un corazón lleno de alabanza, un corazón lleno de promesa, un corazón con ese deseo de encontrarse con Dios. Yo no sé si esta noche hay algún hermano, alguna visita, algún amigo que quiera aprender a alabar a Dios. Quiere aprender a alabar a Dios desde lo más profundo de su corazón. Que quiere decirle, Señor, ayúdame a alabarte. Quizás he fallado, quizás he venido aquí a la iglesia y no te he adorado como tú mereces. Ayúdame a tener ese corazón lleno de alabanza para glorificar tu nombre en medio de la prueba. Es difícil, Señor, pero dame esa capacidad. Ayúdame a ser victorioso a través de la alabanza. Si quisiera decirle eso a Jesús, ponte de pie. Que a partir de esta noche tu forma de alabar cambie para que experimente el milagro que Dios hace con aquellos que alaban al Señor aún en medio del problema. Como los discípulos, como Pablo y Silas, así como el Señor mandó ángeles a que lo acompañaran, así el Señor promete mandar sus ángeles acerca de ti para que te cuiden en todos tus caminos. Vamos a cantar parte de nuestro himno y así finalizamos en esta noche este programa. En victoria caminemos hoy con Dios. Aproveche la oportunidad si gusta. Aproveche el momento y alabe a Dios. Adore a Dios a través de esta alabanza. Vamos a invitar a nuestras artistas acá que dirigen esto y vamos a cantar este himno con gozo. Muy temprano en la mañana me levanto siempre a orar, a mirar al jardinero que me espera para hablar. Le comparto mi alegría, mi tristeza, mi pesar, y su voz infunde aliento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tu jardín se encuentra en total resequedad y no nace la paciencia, el gozo ni la bondad, pídele al jardinero que te riegue sin cesar con esa agua de vida que su sangre redimida hoy gratuita te dará. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra con oración. Cultivemos las semillas del amor, y en ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En ti nacerá la rosa del jardín, la más hermosa,
Oramos. Bondadoso Padre, aquí están estos hermanos de la iglesia de Sión. Han aprendido esta noche que un cristiano victorioso aprende a alabar, a cantar himnos en medio de las pruebas. Oh Señor, danos esa capacidad. Siempre Satanás va a tratar de salir al encuentro mientras nosotros intentamos hacer las cosas bien. Satanás siempre tratará de destruirnos, desanimarnos. Satanás siempre tratará de meternos en el calabozo del más adentro. Si eso pasara, oh Señor, danos la capacidad de alabarte en medio de esa situación. Que al igual que aquellos dos hombres que tenían motivos de quejarse, de sus bocas no salió queja alguna, sino que alabaron al Señor y el milagro se hizo en sus vidas. Habemos muchos aquí que necesitamos ese milagro. Y quizás el milagro no ha ocurrido porque solo de nuestras bocas salen cosas que no deberían salir, quejas. Hablamos del problema más de aquel que soluciona el problema. A veces hablamos de tantas cosas, oh Señor, cuando tú lo único que demanda de nosotros es que te alabemos en espíritu y en verdad. Llévanos a nuestros hogares con este mensaje en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén.